Huesca respira, Cangas arrasa, la fiesta del balonmano en Huerta del Rey, el clásico entre Granollers y Bidasoa, la remontada del Bazcoa Torlavega, el puntazo que sacaba Guadalajara, el asalto en Puente Genil Logroño, todo eso y mucho más de una jornada espectacular aquí, en este Tiempo Asobal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo análisis de la 10ª jornada de la Liga Plenitud que empezamos ya a analizar con estos resultados. Y ya en pantalla veis estos 8 partidos, empezando por la victoria del frigorífico Cangas ante el Revi Cuenca, también +2 de Torlavega en el Guerreros Naveros, empate entre Impulse Guadalajara y Abanca de Mar León, y victorias para Freaking Granollers, Servilú Benidorm, Barça, Recoletas Atlético Valladolid y Ángeles en el Puente Genil, el Logroño. Y comenzamos ya el análisis, por tanto, de todos los partidos, comenzando, por supuesto, por ese del viernes, ese Servilú Benidorm 28, Badahuesca 30, llegaba, por tanto, la segunda victoria de la temporada para el conjunto orcense en un encuentro donde estuvieron mejor en ataque con Miguel Malo y Óscar García, que por cierto regresaba y de qué manera de lesión, también en defensa imprimiendo bastante intensidad, y donde Arguilla se acompañaba en portería. Benidorm, de hecho, gozaba de mejores minutos sin Nacho Valles, impreciso en ataque, rentas de 4-8, de 8-14, que obligaban a pedir 2 tiempos muertos a Carballeira en la primera mitad. Hacia el descanso, 15-18. La segunda mitad, Witkowski aparecía en portería, pero Benidorm cometía pérdidas en ataque, motivadas también por un Badahuesca muy cómodo defendiendo, tanto en el posicional como en la transición. En el 12, otra mala noticia, a ver para creer, y es que tenía que salir Carlos Molina, reciente incorporación del equipo de Nolasco, en camilla por un golpe en la pierna derecha, que ya por cierto se ha confirmado que es una fractura de tibia y peroné. Todo el ánimo, por supuesto, del mundo. Vaya, que más mala suerte es que es imposible para el equipo aragonés. De hecho, los locales lo intentaban con el 7-6, Arreón de Valles en ataque y todo se comprime, pero 27-28 a falta de 2 minutos. Y Óscar García y Miguel Malo pues certificaban con esos últimos tantos la segunda victoria de la temporada, otra vez por cierto como visitante del equipo de Nolasco. Nos vamos a Gatañar, nos vamos a esa victoria muy contundente y muy clara del frigorífico Cangas por 36-29 ante el Revi Cuenca. El 4-0 inicial de los de Nacho Moyano era bastante indicativo de lo que sería este encuentro en el Gatañar. Los locales de Dulce, muchas continuidades en ataque, contraataques, aportación de todos, desde Gallo hasta Todd, pasando por Arnau Fernández, mucha actividad defensiva, con salidas al impar para robar, y en portería Don Jorge Pérez, de hecho, tenía por aquí apuntado un 7-18 en la primera mitad. Cuenca jugaba mucho hacia afuera, mucho gol de Hackbar, también de Nacho Pizarro, y el descanso 19-11, renta de 8. La pajarera muy seria y los conquenses no despertaban, pero es que el comienzo de segunda mitad fue similar, 32-19, llegó hasta Arcangas, o sea, si no recuerdo mal, +13. Tuvo minutos también hasta Mateo Payas, la portería local, luego Tonicher parece que se entonaba y recortaba la diferencia hasta los 7 goles, pero ya no había nada que hacer. Nos vamos hasta la Catedral, nos vamos a ese Elbe Tenitasuna 31, Fútbol Club Barcelona 38, el partido un ritmo altísimo, con una Tenitasuna con mucho juego de cruces, como suele ser habitual, encontrando en el pivote a Aitor García, también aportando al Bizu, Goñi y su lanzamiento exterior, por cierto, que poco lo solimos ver, pero cometiendo pérdidas. El Barça con Bazán, con la elástica blaugrana, con mucha rotación, con Gonzalo parando y con Makuch orquestando. Al descanso 16-19, en el comienzo de segunda mitad, Antonio Carlos Ortega cambiaba su portería y salía Nielsen, que se hacía enorme, y el encuentro se iba a un 20-27 en el 7 de segunda mitad, que ya hacía encarrilar el partido a los culés. Gran imagen de los navarros, y el Barça acababa con un 7 formado por Petar Cicusa, Palomino, Duque, Manuel Ortega y Jan Blas, o sea, 5 de 7 de la casa. Eso sí, el partido acabó bastante bronco, con una expulsión a Thiagos Petrus, con un rifirrafe también entre Albizu y Nielsen, y el de Quique Domínguez y Ortega por un tiempo muerto que pidió al final el técnico malagueño. Nos vamos hasta el clásico de balonmano, nos vamos hasta ese Freaking Granollers 36, Bidasoa Irún 35, por cierto, no defraudó para absolutamente nada. En la primera mitad, poca participación de las porterías, pero con ambos equipos
con sus armas en ataque. Granollers, mucho juego directo con Ferran Castillo y lanzamiento con Antonio García y Tarcisio Freitas. Bidasoa, mucho 1 para 1, continuidad con la dupla de hermanos Nieto y Salinas como protagonistas. El descanso 19-20, un pelín mejor para mí Bidasoa en esa primera mitad. En el segundo tiempo, más imprecisiones, robos, transiciones alternativas, aparecían Roberto y Leo, rechaces que se luchaban como si fueran el último, y con la tónica de igualdad se llega al 34-34, empate a falta de menos de 2 minutos. Marca Antonio García, réplica de Gorka Nieto, 35-35, y última bola para Granollers. Se la juega ayer domingo, escuadrazo, de hecho la escupe prácticamente hasta su propio campo, la salva Ferran Castillo de que salga por la línea de banda, la coge como si no hubiera otro balón en el mundo Jordi Deumal, último segundo, supera a Ferran en ese 1 para 1 a su par, bola para Jordi desde la esquina y para adentro. Victoria para Granollers, por tanto, partidazo con mayúsculas el que se vivió en la tarde del sábado en el Palau de Sports de Granollers. Y para cerrar el sábado, vimos ese Vivero Serona 28, Bazco Torlavega 29, mejor para mí ese primer tiempo en Nava, donde aportaban desde la primera línea, además de encontrar a Gedeón Guardiola en el pivote, y la Mariano era diferencial en portería. De hecho, 9 de 22, un 40% y 3-7 metros detenidos en esa primera mitad. Torlavega se precipitaba, aunque Leo Tercariol también estaba con esas 7 paradas, y al descanso 15-13, o sea, más 2 para el equipo de Snovia. En la segunda mitad los locales llegaron a estar 6 arriba, 19-13 a través de un arranque espectacular de Borja Méndez, de la defensa y de la Mariano. Los de Cuétara, acompañados en la grada por un gran número de aficionados torlaveguenses, remaban poco a poco, aprovechaban las pérdidas del conjunto local, anotaba Jaime Muñoz, paraba Carlos Calle, y a falta de 5 minutos, 27-27. Es ahí cuando aparece Ise Martínez, continúa sumando Jaime Muñoz, y la última acción del encuentro por parte de Navera fue al palo para un 28-29 final, que supone otra victoria vital, gran victoria en una pista muy complicada del Bazco Torlavega, que por cierto sigue segundo. Nos vamos ya a la matinal del domingo, ya esa fiesta total absoluta del balonmano español y más concretamente el balonmano castellano-leonés. Vimos ese, por cierto estuve allí, me encanta el ambiente, casi 3.000 personas, ese Recoletas Atlético de Valladolid 37, Villaranda, Tubos Aranda Villaranda, mejor dicho, 26, serio correctivo, el que recibía el Tubos Aranda Villaranda en un Huerta del Rey con más, como digo, de 2.700 personas en sus gradas, entre ellas más de 500 aficionados de Aranda del Duero. Fue superior de principio a fin para mí el conjunto pucelano, que comenzó muy bien en ataque, continuidades para lanzamientos claros, aprovechaban las múltiples exclusiones arandinas, y con un pisonero clave en estos contextos de partido cuando tiene que dirigir la manija de operaciones. Además, Bar en portería tocaba bolas y la defensa provocaba pérdidas. Por parte arandina, solo Rogonos, para mí era la vía de escape, porque en ataque no localizaban bien los lanzamientos y las pérdidas les lastraba bastante. Al descanso 17-13 y el inicio de segunda mitad fue terrorífico para el equipo de Jaime Márquez, que se encontraba Bar de nuevo en portería, los Álvaro Martínez y compañía en ataque, y encima el 7-6 que intentaba era motivo de pérdidas y de goles a portería vacía. De ahí que el resultado final fuera de 37-26, y ahora ya el equipo arandino a pensar en el encuentro ante Benidorm, vital por la permanencia de este miércoles a las 8:15 en el Santiago Manguán. Nos vamos hasta el Palacio de los Deportes de La Rioja para vivir y analizar ese Logroño-La Rioja 33, Ángel Sime Puente Genil 34. Los pontanos, fieles a esas diferencias mínimas, se llevaron el +2 del Palacio de los Deportes de La Rioja en un partido de constantes alternativas en el marcador. Por parte de los locales, Thiago Alves, Zaya y Ledo como destacados. Por parte de los visitantes, Simonet, Llanossi, brutal por cierto, su primera mitad en la faceta anotadora, con 6 tantos, el lateral izquierdo húngaro, y Álvaro de Ita también en portería. Para mí la clave era que ningún equipo se despegaba del marcador, y al descanso, de hecho, 16 a 16, perdón. En el segundo tiempo a Logroño creo que le faltaba un poquito más de calma que a Puente Genil, que sustentaba, por cierto, la figura de Álvaro de Ita, de Pablo Simonet de nuevo, y de un Domingo Luis Mosquera, que le cogió el relevo a su compañero húngaro en esa primera línea. Todos igualaban en esos últimos minutos, pero Puente Genil se llevó un gran +2 a través, como digo,
de esos Simonet, Mosquera, Dani Ramos y Cía, que estuvieron inconmensurables para sumar, como digo, esta segunda victoria consecutiva del equipo de Paco Bustos. Y ya por último cerramos la jornada del domingo con ese empate a 28 entre el Impulse Guadalajara y la banca de Mar León, un encuentro que comenzaba con una de Mar más cómoda en las transiciones que en el posicional, con una defensa que se quedaba, por cierto, algo hundida, y con un Saiz que tocaba bola, siendo de lo más destacado junto a Marwan y Carlos Álvarez. Por parte de Guada, buena dirección de Serradilla y Lance acompañando en portería. El descanso 16-16, en el segundo tiempo además estaba, creo que mejor en ese ataque posicional, mucha continuidad, por cierto, hacia extremos, y se ponía 20-24 con un Guada al que creo que le faltaba precisión y que encontraba en Marcos Dorado su bastión en ataque. Del 23-27 en el 24 y con bola de más 5 para el equipo de Dani Gordo, al 28-28 final con dos tantos de Marwan para el 27-28 y de Dorado para el empate final para el 28-28. Para mí clave las precipitaciones leonesas en esos momentos más importantes del partido. Y una vez repasada toda la jornada, vamos ya con lo más destacado de la misma. ¿Y qué ponemos en el punto de mira esta jornada? Pues empezando por el partido del viernes, empezando por ese Servir Benidorm Badahuesca, por supuesto, la mala dinámica que llevan los pupilos de Carballera, casi 2 meses sin ganar, versus un Badahuesca que sumaba precisamente su segunda victoria de la temporada después de vencer el León y que ya acumula 3 de 6 puntos en sus últimos 3 partidos. Nos vamos a los partidos del sábado, nos vamos a Guadañar concretamente, a ese frigorífico Escanga Revicuenca, como no, destacar ese fortín en el que se está convirtiendo el pabellón de Cangas del Morrazo. De hecho, 3 victorias y 2 derrotas, y cómo han sido esas 2 derrotas por la mínima, tanto con Logroño como con Ademar del equipo de Nacho Moyano. Hablamos de Cuenca, sobre todo una desconexión brutal. De hecho, me recordaba al partido ante la banca de Mar León. Creo que ha sido el único que no ha competido contra Cangas, el equipo de Lidio Jiménez, aunque sí que es cierto que ya hemos visto, como digo, esas desconexiones que por supuesto le pasan mucha factura al equipo de Lidio Jiménez, que prácticamente, iba a decir que no compareció, serían para las mayores, pero que no entró como debería de entrar en una pista como esta. Nos vamos al el Betis Neitasuna Fútbol Club Barcelona. Sobre todo en Neitasuna me quedo que compitió, ¿no? Que puede ser un punto de inflexión para el equipo de Quique Domínguez, ¿no? De cara pues a este final, ¿no? De primera vuelta, donde tiene que seguir venciendo para no recaer en esos puestos de abajo de la lucha por el descenso. También me quedo, por supuesto, con el Barça y con esa presencia de tantos canteranos de ese 7. De hecho, veíamos a Petar Cicusa, a Palomino, a Ortega, a Miguel Ángel Martín Duque, etcétera. Aunque sí que es cierto que el partido acabó bastante bronco con ese rifirrafe que no nos gusta ver, por supuesto, en el mundo del balonmano, con Ortega y con Quique Domínguez. De hecho, Ortega pidió su único tiempo muerto en ese minuto, creo, 24-25 de la segunda mitad. No sentó bien. De hecho, el árbitro creo que llegó a parar el partido. Y si no paró el partido, llegó a avisar a Quique Domínguez para preguntarle qué estaba pasando por esas miradas que le estaba profiriendo al entrenador malagueño del FC Barcelona. Así que bueno, no acabó de la forma que esperábamos el partido. Pero bueno, esto es gajes del oficio, ¿no? Gajes de esa competición y de esa alta tensión que por supuesto pues se tiene después de esos 60 minutos reglamentarios. Nos vamos ahora al clásico. ¿Qué se puede decir del clásico ahora del balonmano español? Ese Freaking Granollers Vidasoa Irún, un partido que tuvo absolutamente todo, desde alternancias en el marcador, desde jugadas espectaculares, desde las paradas de Leo Maciel, de Roberto Rodríguez, sobre todo cada uno, ¿no? Con sus armas en ataque, momentos hasta de imprecisiones, de tensión, de defensas, y con un final apoteósico tremendo con ese tanto Jordi Dumal que le daba ese +2 al Freaking Granollers. Y ahora por último vamos hasta el Guerreros Naveros de Nava de la Asunción. De hecho, Nava me sorprendió otra vez, ¿no? Cómo se volvió a caer el equipo. Ahora lo tenía bastante bien en este partido, me refiero contra el Vasco Torlavega. De hecho, un +6 se le va, sobre todo precipitándose bastante en ataque, ¿no? Además de la figura de Carlos Calle, de Isi Martínez en esos momentos clave que sabemos que el leonés suele aparecer, también la aportación de Jaime Muñoz, pero el partido se le fue otra vez prácticamente sin explicación al equipo de Álvaro Senovilla. Y hablamos por supuesto del Vasco Torlavega, segundo clasificado, 8 victorias, 2 derrotas, incluyendo la del Barça, además
de la del Vidasoa Irún, poco más que decir para un equipo que volvió a desplazar a esos cabrones del norte. Hay mucha más afición del equipo torrelavieguense y que vivió pues un final agónico y una victoria que sobre todo sale por esa inercia positiva, ¿no? Se ve como Torrelavega no tuvo ni mucho menos su mejor día, pero en estos días donde no estás, tienes que ganar para seguir afianzando esa segunda posición, y así lo hizo el equipo de Jacobo Cuetera. Nos vamos ya hasta el domingo, hasta estos últimos 3 partidos, empezando por la fiesta del balonmano en Huerta del Rey. Estuve allí presente y flipé con la presencia de afición andina. De hecho, hablaba el Recoletas Atlético Valladolid en su web que alrededor de unas 500-600 personas. La mente era increíble. Lo que pasa que se encontraron con un Recoletas Atlético Valladolid que es un super equipo, muy bien trabajado, ya está quinto. De hecho, con 11 puntos el equipo de Pisonero. Me encantó su hijo, me encanta Alejandro, sobre todo en esos contextos de partido donde sabes que juegas en superioridad y que tiene mucha visión de pase y que ejecuta órdenes, seguramente de su padre, a las 1000 maravillas. De hecho, creo que era el contexto propicio. Igual que hablamos, por ejemplo, del contexto de Ferran Castillo en un partido de alto ritmo, de alto voltaje contra Vidasoa Irún, pues creo que Pisonero en esa dirección estuvo inconmensurable. Y por supuesto el MVP lo recalcaba el club arandino en sus redes sociales, el MVP de la jornada, por supuesto, su afición, ¿no? No paraba de animar constantemente, no tuvo el equipo de Javi Márquez su mejor día. De hecho, creo que fue el peor partido de temporada del equipo Aranda de Duero, pero compitió hasta donde le dio. Aunque sí que es cierto que 7-6, yo al menos no lo entendí. Sí que es cierto que obviamente no son rivales de la misma liga, no van a estar luchando seguramente por esos golaverajes, pero sí que es cierto que Aranda siguió desangrándose. De hecho, Jaime Márquez llegó a probar hasta 4 primeras líneas jugando sin pivote y no resultó ante un Recoletas muy fiable, tanto en portería con VAR, tanto en defensa como en ataque. Nos vamos ya al asalto que catalogaba, ¿no? De esa victoria del Ángel Sénez Puente Genil en Logroño. De hecho, se está viendo que son dos dinámicas totalmente contrapuestas. Logroño, que viene de 2 derrotas ante Cuenca y está ante Ángel Sénez Puente Genil, y Ángel Sénez Puente Genil, que viene después de ganar 2 partidos consecutivos. Además de Logroño, ganaba también al Recoletas Atlético Valladolid. De hecho, son 2 rivales que parece que van a estar en esa lucha por la zona europea. Y de hecho, lo más curioso, entre comillas, es que el equipo de Paco Bustos se mueve en guarismos y en rentas mínimas, pero que obviamente gana y que sigue escalando posiciones para afianzar obviamente y cumplir su objetivo cuanto antes, que no es otro que salvar la categoría. Y ya por último nos vamos a ese Impulse Guadalajara, Banca de Marleón, que cerraba la jornada. De hecho, obviamente sorpresivo este resultado, pero no porque sea Guadalajara o porque sea Banca de Marleón, no, ni mucho menos. Sobre todo por esa renta que tenía el equipo de Dani Gorda, falta de 5 o 6 minutos, que llegó a tener balón, posesión, para ponerse más 5 y finalmente Guada se repuso, y de qué manera, y acabó empatando un partido para, en vez de estar en ese vagón, ¿no?, donde está el Veterinario de Osasuna con 5 puntos, Aranda, Benidorm, sumar otro puntito también en esa lucha por la permanencia en ese objetivo que tiene los de Requena, que no es otro obviamente después de regresar a la élite del balonmano español, que salvar la categoría. Una vez repasado los partidos, una vez repasado lo más destacado en la jornada, vamos ya con una de las secciones favoritas, una de mis preferidas de este tiempo asobal, que es, por supuesto, el 7 ideal. Y ya estáis viendo en pantalla el 7 ideal, empezando por la portería, empezando por Carlos Calle. 6 de 13 salía en la segunda mitad para un 46%. En los últimos 11 minutos, 4 paradas clave, para mí importantísimo en esa remontada del Vazco Torlavega, el Guerreros Naveros. Como central y MVP, Ferran Castillo, 12 de 14, bastante para mí favorecido por el contexto del partido, y anotando pues un tercio de los goles de su equipo. Otra vez el central del Freaking Granollers, inconmensurable, a ver si lo podemos retener todo el tiempo posible, porque es un auténtico jugadorazo. En el lateral izquierdo, Marvan, de la Banca de Marleón, 7 goles, se provoca varios 7 metros, y para mí es decisivo para ese empate de la Banca de Marleón, sobre todo con ese último ataque y ese último tanto. De hecho, dudé también con Tamas Llanossi, pero finalmente me decanté
por el lateral izquierdo egipcio de la banca de Marleón. Como lateral derecho, Melvin Richardson, 7 de 9, muy fiable, 5 goles en la primera mitad, 2 goles en la segunda, y porque aparece de hecho un Dani Santamaría fantástico. En el extremo izquierdo, Tommaso De Angelis, el extremo izquierdo italiano del Sevilla Benidorm, 9 de 10, para mí un seguro de vida igual que Rudolf Hagvar, pese a la debacle del Revi Cuenca Gatañal, 8 de 8, de lo poco potable del equipo de Lidio Jiménez, siempre enchufado, saliendo al impar, y estuvo bastante bien el extremo derecho brasileño. Y como pivote, para cerrar este sitio ideal, Álvaro Martínez del Recoletas Atlético Valladolid, 8 de 10, sumado en transición, en el posicional, moviéndose muy bien también desde el extremo derecho, y como digo, MVP para mí, Ferran Castillo. Por cierto, vamos ya rápidamente a repasar esa previa de competición europea. Se cierra ya la EHF Europea League. Ya sabemos que tanto Abanca de Marleón como Vazco Torlavega están eliminados. Los leoneses jugarán ante el Gorenje en tierras eslovenas. El equipo de Jacob Huerta jugará ante el Nexe croata también como visitante en tierras croatas. También como visitante jugará el Freaking Granollers ante el Montpellier de Jaime Fernández o de Georgi Cicusa, y Bidasoa jugará en casa ante el Istad sueco. Tanto Bidasoa como Granollers, ya clasificados para esa main round, se juegan sobre todo arrastrar esos puntos ante los franceses del Montpellier y ante los suecos de Listas. El Barça jugará el miércoles a las 9 menos cuarto, por cierto, no sé si lo he dicho, pero 9 menos cuarto todos los partidos el martes. El miércoles, como digo, vamos con el Barça, que jugará ante el Magdeburgo de Serradilla, por cierto, en horas bajas. Solo ha sumado 5 puntos, si no recuerdo mal, en esta fase de grupos de la Champions. De hecho, es quinto también en la Bundesliga. En la ida ganó bastante fácil el equipo de Antonio Carlos Ortega con ese 32-26, y por cierto también que no se nos olvida a nadie, ese Tuvo Saranda Villaranda, Sevilla Benidorm, que se jugará el miércoles, recordemos, partido aplazado por la Dana, a las 8 y cuarto en el Santiago Manguán. Y ahora sí que sí, vamos ya con la clasificación. Y ya tenemos en pantalla la clasificación. El Barça primero con 20 puntos, 10 de 10 para el equipo de Antonio Carlos Ortega. Segundo el Vazco Torlavega con 16. Tercero el Freaking Granollers con 15. Y cuarto el Abanca de Marleón con 13 ahora mismo. Los 4 equipos que jugarían la Copa España. Recordemos que quedan 5 jornadas, aunque no se jugará en diciembre, se jugará finalmente después de que volvamos del Mundial en ese fin de semana del 8 y del 9 de febrero. Seguimos con la clasificación. 3 equipos empatados a 11 puntos. Recoletas Atlético Valladolid, Bidasoa Irún y Viverosero Nava. Octava posición para el Ángel Sénez Puente Genil con 10 puntos. Con 9 puntos, 2 equipos, el Revi Cuenca y el Logroño La Rioja. Con 7 el Frigorífico Scangas. Con 6 el Impulse Guadalajara. Y ya con 5 una eterna de 4 equipos, el Betis-Itasuna, Servir Benidorm, Bada Huesca y Tubo Saranda Villaranda. Y hasta aquí este 10º tiempo Asobal de la temporada, una jornada, como digo, espectacular. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.